Dice la palabra del Señor en el capítulo 37 y versículo 2. Solamente vamos a leer la primera expresión de ese verso, donde dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Que el Señor añada bendición. Amén. A su santa y bendita palabra. ¿Puede cerrar la Biblia? Ya acabó. Esta es la historia de la familia de Jacob. Una familia común, una familia tradicional dentro de su contexto, una familia que tal vez usted y yo quisiéramos emular. ¿A quien no le ha gustado en alguna ocasión la idea de ser como Abraham? Yo me he topado con gente que su meta y su objetivo es querer ser como Abraham. Y desde luego hay una historia de un predicador que tenía un empeño de estos enfermizos de querer ser como Abraham, y se pasaba todos los días peleando con Dios. Yo quiero ser como Abraham, y yo quiero ser como Abraham. Y dice que un día en un sueño Dios le habló y le dijo: óyeme, si a tu casa llegara un hombre y atentara contra tu familia, y atentara contra tus hijos y contra tus hijas, ¿qué tú harías con esa persona? Y él dijo: tú sabes que yo lo mato. Y dice que en el sueño entonces Dios le habló y le dijo: si no has podido ser como Lot, ¿cómo quieres ser como Abraham? ¿verdad? A veces la gente quiere emular personajes y no nos damos cuenta que es mejor aceptarnos como somos y entender que hay un desafío mayor, mejor que Abraham. Dijo Jesús: soy yo. Digo, antes que Abraham fuese, ya yo era. Amén. Y yo creo que la gran ventaja que tenemos nosotros es que no hemos sido llamados a ser como Abraham, hemos sido llamados a ser como Jesús. Y ser como Jesús es más grande. Amén. Y es más viable. Amén. Porque ser como Jesús es conectarnos a nuestra verdadera identidad. Es conectarnos a aquello de lo que escribió en una ocasión un escritor: es descubrir que mi vida tiene propósito, pero tiene propósito cuando parte de la premisa correcta: he sido creado por Dios y para Dios. Yo quiero hablar de la historia de la familia de Jacob, y quiero hablar de esta historia con un propósito muy particular. En alguna medida, poder quitar sentimientos de culpa a muchos de los que nos escuchan, y a la misma vez poder presentar el plan de Dios para la vida de nosotros y para la vida de nuestras familias, y aprender a descansar en el propósito del Señor. Hace unos años atrás, una jovencita se me acercó para decirme que ella no podía entender, ella no podía explicar por qué en su casa siempre pasaban desgracias cerca de una fecha en particular, una fecha que está muy cerca a nosotros próximamente. Ella decía: pastor, siempre que se acerca la fecha de acción de gracia, en mi casa pasan cosas feas. Dios quiera que en esta acción de gracia que se está acercando no pase. Y desde luego, cuando me dijo eso,
yo noté que ella se estaba anticipando a los hechos. Acción de Gracia no había llegado y ya ella sabía que iba a pasar algo feo. Y le digo, ¿y cuál tú crees que puede ser ahora la desgracia que pueda pasar en tu casa? Y me dice, es que yo estoy embarazada, pastor. Era una estudiante. Parece que ella había escogido la fecha de Acción de Gracia para que no se perdiera, ¿verdad?, la tradición de dolor, de sufrimiento, de congoja, de aflicción en el seno familiar. Y de esta manera pues ella cumplía entonces con ese propósito, es decir, si la desgracia no ha llegado, pues yo la traigo. Pero de alguna manera siempre va a suceder tradicionalmente en la fecha de Acción de Gracia una situación difícil de manejar en nuestro hogar. Cuando hablamos de Abraham y de Sara, probablemente si yo les dijera a ustedes, dígame algo vinculado a Abraham, lo primero que todos diríamos es padre de la fe. Y muy probablemente si siguiéramos inquiriendo, sacaríamos algunas cosas, pero qué bueno que de Abraham recordamos cosas positivas. Pero si yo les dijera que hablar de Abraham también nos trae recuerdos de un hombre mentiroso, y hablar de Abraham también nos trae recuerdos de un hombre injusto, y si yo les diría que hablar de Abraham y de Sara nos trae recuerdos de un matrimonio abusador, eso como que no está en las interpretaciones categóricas nuestras de la fe. Pero como la Biblia no le hace relaciones públicas a nadie, ¿no? La Biblia dice la verdad de los hombres, como dice el jíbaro nuestro, linda, ¿cómo es que se dice? Monta y lironta, ¿no? O sea, la Biblia cuenta las cosas de la gente, los protagonistas yo no sé por qué la gente se empeña tanto en mantener, ocultar su imagen con máscara. La Biblia presenta la historia de los hombres tal y como ellos eran, para que la grandeza del poder sea de ¿quién? Sea de Dios y no de nosotros. Pero cuando la Biblia habla de Abraham, habla de un hombre de fe, habla de un hombre expectante al propósito de Dios, pero habla también de un hombre que de vez en cuando tiró su mentirita. Y habla de un hombre que también de vez en cuando hizo sus injusticias. Y habla de un hombre que también de vez en cuando cometió sus abusos. Y cuando habla de su hijo Isaac y de doña Rebeca, también dice cosas muy particulares y muy relacionadas a la de Abraham y de Sara. La Biblia dice que Rebeca era una mujer mandona. Y eso es bueno. Dominante, que se imponía, que quería dirigir la vida de su marido y de los que estaban ¿dónde? En su entorno. Y también habla de Jacob y de Lea, y habla de las grandes dificultades que estas parejas y estas familias tenían. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos muchas veces es que establecemos unas metas tan altas, y después que establecemos esas metas altísimas, entonces nos damos cuenta que no podemos alcanzarlas, y entonces vivimos toda una vida de frustración, toda una vida de coraje, toda una vida de enojo. Nos peleamos con Dios porque lo que queríamos no lo hemos alcanzado, y llana y sencillamente vivimos dentro de esa crisis. Y por eso para mí es importante en la mañana de hoy yo compartirle una perspectiva real,